Estamos conversando en estas charlas que estamos teniendo sobre la intimidad con Dios. Comenzamos el otro día a ver la intimidad con Dios y habíamos charlado qué era lo que Dios quería, conectividad o intimidad, ¿sí? Algo liviano, algo light, ¿sí? Algo que cubre no solamente mi necesidad, o realmente Dios quería algo más profundo. Y habíamos leído, y los invito si quieren a buscarlo, porque va a ser el versículo base que vamos a tener, que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Y lo vamos a leer nuevamente para que nos vaya quedando grabada la palabra en nuestra mente. Dice 1 Corintios 1, 9. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios, y Él, es quien lo llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y la frase que quiero remarcar y que nos habla de la intimidad con Dios es que Dios nos llamó a vivir en unión con Él. Hay otras versiones que dicen que nos llamó a estar en intimidad con Él. ¿Sí? Y habíamos visto que realmente estar en intimidad es estar como ese siervo ansioso por el agua. ¿Se acuerdan que dice David en el Salmo 42? Que él estaba como ese siervo ansioso buscando agua, porque dependía su vida espiritual, dependía dependía el estar protegido de sus enemigos, el hecho de estar en intimidad con el Señor. Pero no podemos ir de cualquier forma a estar en intimidad con el Señor. ¿Se acuerdan que intimidad habíamos visto que es la relación entre dos personas que es profundamente personal, confidencial e impulsada por el amor? Quiere decir que si lo que tenemos que buscar con el Señor es algo profundo, personal y basada en el amor, no puede ser de cualquier forma que tenemos que ir. ¿Sí? Podemos decir que hay condiciones o hay requisitos. ¿Vieron que a veces compramos un artículo del hogar? ¿Sí? Y nosotros, los argentinos especialmente, somos reacios a leer los manuales. Es decir, queremos enchufar todo rápidamente. Y cuando vemos que no funciona, porque tiene alguna traba o algo, ahí vamos al manual. Pero casi siempre los manuales dicen requisitos o condiciones. Enchúfelo a 220, o póngale un adaptador si hay que ponerle. De la misma forma, no bajo cualquier condición podemos tener esta relación íntima con el Señor. Mira, te invito a buscar 1 Juan, capítulo 1, porque ahí vamos a ver, ¿sí?, algunos principios, algunos requisitos, algunas condiciones para que realmente nuestra relación con Dios sea profunda y esté basada en el amor. 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Si no, yo te lo voy a leer. Dice 1 Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios que parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo y Él es justo.
Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y lo que quiero que veamos hoy es que las condiciones que tenemos que tener, los requisitos que Dios quiere para que realmente haya una intimidad con Él, va más allá del servicio que podamos hacer en la iglesia. El servicio que hacemos en la iglesia o que hacemos a los hermanos está bien, no quiere decir que no lo tenemos que hacer, es parte de la vida cristiana, es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pero la intimidad con Él va mucho más allá del servicio. ¿Sí? Por eso el Señor, sí, y tenemos las palabras del Señor en Mateo capítulo 7, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no fuimos a hacer un servicio en la iglesia? ¿En tu nombre no fuimos maestros de escuela dominical? ¿En tu nombre, en tu nombre? ¿Y él qué les dice? Nunca los conocí. Es decir, que el servicio no necesariamente es condición para servirlo al Señor, para conocerlo al Señor, para intimar con el Señor. Es bueno que lo hagamos, es parte de la vida cristiana, vuelvo a recalcar. Pero para intimar con el Señor, para tener esa relación profunda con Él, fundamental en el amor, acá el apóstol Juan nos da algunas claves de esas condiciones, de esos requisitos, de eso que tenemos que buscar y tener en nuestra vida y anhelar para poder realmente tener una profunda, una intimidad con el Señor. Que pase del toco y me voy, ¿sí? Que pase de lo eventual, que pase de lo que es nada más mi necesidad. Fíjate que el apóstol Juan lo primero que dice acá en el versículo del 5 al 6, del 5 al 7, da un concepto y dice, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Ese es un principio importante que marca el apóstol Juan, ¿sí? Podemos decir que es un principio de doctrina, está marcando tal vez una característica, un atributo de Dios. Dios es luz. Ya Juan mismo en su evangelio, si ustedes recuerdan, ya Juan mismo en su evangelio, en el capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios mismo, que está hablando del Señor Jesucristo. Y ahí Juan revela y dice, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad vino al mundo. Es decir, está hablando de Jesucristo, esa luz, ¿sí? Él mismo. Y el apóstol Pablo cuando habla a los Corintios y dice que Satanás tiene velado, tiene tapado los ojos de las personas que no tienen a Cristo, al mundo, para que no vean el mensaje. Después habla de que la luz, el mensaje del Evangelio, es la luz que resplandece y que es lo único que puede hacer que ese velo se corra y la persona que no conozca a Cristo reciba el mensaje del Evangelio. Es decir, que Dios es luz. Dios trino, Dios es luz. Su palabra es luz. Ya desde el comienzo, ¿sí? Acuérdense que Dios crea todas las cosas y dice que Dios separa, hizo la luz de las tinieblas, separó. ¿Sí? Dios es luz. Y dice que el que está, que en Él no hay ninguna, ¿qué? Dice el pasaje. No hay ninguna tiniebla. No hay ninguna tiniebla. Por eso el pasaje mismo dice que si estamos en luz, ¿sí? Decimos que estamos en luz, tenemos que practicar la verdad. Porque si decimos que estamos en luz, como Dios está en luz, pero no practicamos la verdad, ¿quién es el que está fallando? Nosotros. ¿Y hacemos a quién? ¿A Dios como? Mentiroso. Lo estamos a Dios. Por eso dice el versículo 7, pero si vivimos en luz,
así como Dios está en luz. Es decir, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, es necesario que andemos en luz. Andar en luz es el primer requisito, la primera condición que tenemos que buscar para poder intimar con el Señor. Ya Dios, a través de su obra maravillosa, nos trasladó, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, que Dios nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Pero lo que está diciendo acá Juan es que tenemos que andar en luz, que tenemos que vivir en luz, que nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones muestren que estamos en la luz, que estamos en Dios. Porque a veces vivimos en luz el domingo o cuando tenemos el servicio en la iglesia. Y de lunes a viernes nos mandamos la escapadita, ¿no es cierto? Pero acá dice que tenemos que andar en luz. Porque si no nos engañamos nosotros mismos, a Dios no lo vamos a engañar. Es como nos engañamos a nosotros mismos. Ahora sigue hablando el apóstol Juan y fíjate que dice en el versículo 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios que parezca mentiroso. Y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Qué nos está diciendo Dios a través del apóstol Juan? Que tenemos que tener certeza que hay pecado y que luchamos con el pecado. ¿Sí? Que el castigo de ese pecado ya lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros no tenemos que pagar nada. El precio ya lo pagó el Señor. ¿Sí? Pero no tenemos que minimizar ni tenemos que menospreciar esa tendencia, ¿sí?, que tenemos a por ahí pecar. ¿Sí? No tenemos que minimizar el poder que puede tener la tentación sobre nuestras vidas. No tenemos que minimizar la certeza de que estamos en un mundo de pecado y que estamos en lucha contra Satanás, en lucha contra los principios del mundo, y que fuimos concebidos en pecado. Ahora el Señor ya nos ve santos, pero no tenemos que minimizar eso. Y a veces lo alivianamos demasiado, ¿no es cierto?, el tema del pecado en nuestra vida. No solamente minimizamos la influencia, sino que a veces también es como que no usamos la palabra pecado para que el otro no se sienta mal. Pero siempre es la palabra que Dios usa. ¿Sí? O cuando hablamos de nosotros decimos, no, fue un pequeño desliz. Una pequeñita caída, un fracasito. Pero Dios lo llama pecado eso. Y tenemos que asumir la responsabilidad. Porque si no, le estamos haciendo nuevamente mentiroso a Dios, no estamos viviendo en la verdad, no estamos siendo transparentes para poder llegar a una relación cada vez más íntima, más profunda con Dios. Es decir, en nosotros hay una tendencia a caer en pecado. ¿Sí? Pero que fuimos libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Acuérdense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Pero podemos volver voluntariamente, si no le hacemos caso a Dios, a caer. Pero el apóstol Juan está diciendo, tenés que andar en luz. Y si sos consciente del pecado y hay pecado en tu vida, confesalo. Por eso dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos está diciendo que si hay algo, tenemos que ir a Él y pedirle perdón. Que Él nos perdona. Él es fiel, Él nos perdona. Y nos limpia, fíjate, dice, de toda maldad. Es decir, nos da una nueva posibilidad. Nos da, como digo yo siempre, una nueva hoja para que empecemos a escribir la historia de nuestra vida. Nos limpia.
Pero tenemos que ser conscientes que estamos con esa lucha mientras que estemos en esta tierra y que tenemos la posibilidad de ir, andar en luz, confesar el pecado. ¿Qué más dice el apóstol Juan? Fíjate, empieza el capítulo 2 y dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Es decir, hay una finalidad del apóstol Juan. Es decir, que no cometamos pecado, que nos cuidemos, que estemos bien agarrados del Señor. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo. Él es justo, Jesucristo es justo. Es decir, Juan está pintando una escena donde ve un estrado y un juez, que es Dios. Nosotros estamos en el banquillo sentados de los acusados. Y hay alguien que nos acusa, que es Satanás, el acusador. Mirá, vos moriste por este, mirá lo que está haciendo. ¿Y este se llama cristiano? Mirá la que se mandó esta semana. Pero dice Juan, acuérdense de que si cometen pecado, hay alguien que los está defendiendo. Y ese defensor es Jesús. ¿Qué le está diciendo al acusador? No, yo ya cargué sus pecados en la cruz. No tiene que pagar ningún castigo. Está diciendo Jesús como defensor. Yo ya pagué el precio. ¿Qué lo estás acusando? Es decir, ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que tenemos que ir a ese abogado. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos acusados por Satanás, cuando nos sentimos que caímos y que nos levantamos, cuando viene esa culpa del pasado, de algo ya perdonado, tenemos que acudir a nuestro abogado. Porque Él está intercediendo, Él está ante el Padre, defendiendo a cada uno de sus hijos. Estaré mostrando las marcas de la cruz y diciendo: yo ya pagué el castigo que tenía que haber pagado. Está ante el Padre diciéndole: Él es hijo como yo soy, somos herederos de tu gloria. Pero claro, tenemos que primero hacer un poquito este orden que Dios le da a cada apóstol Juan, ¿no es cierto? Primero confesar nuestro pecado, para que nuestro abogado que está ante el Padre nos pueda defender con toda libertad. Con toda libertad. Pero esto nos lo dice Juan, ¿para qué? Para que no tengamos, para que no pequemos. ¿A quién más nos dice la Escritura? Acá el apóstol, Dios por medio del apóstol Juan. Dice, fíjate el versículo 3 del capítulo 2. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Es decir, que el obedecer no nos salva, la salvación es por fe. Pero las obras son testimonio de esa fe. Las obras son testimonio de realmente... ¿Estamos cuando el Señor dice, por su fruto los conoceréis? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa? El fruto demuestra la naturaleza del árbol. Y acá el apóstol Juan dice, si obedecen los mandamientos de Dios, podrán estar seguros de que lo conocen. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque al obedecer a Dios, vamos caminando en ese camino de relación con Dios. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús dice que el que me ama guarda mis mandamientos? Es decir, vos fíjate cómo la relación... Bueno, Juan lo había escuchado, pero fíjate la relación que hay cuando Jesús habla de los mandamientos y del amor. Es decir, porque una evidencia de que amamos a Dios es que lo obedecemos. Cuando vos amás a alguien, ¿sí?, le das los gustos. Es más, aún te negás vos mismo para darle placer al otro, porque lo amás, porque lo haces por amor. Entonces lo que está diciendo Dios es, el amor refleja, mejor dicho, la obediencia refleja realmente que vos amás a Dios. Si no, es como que tenés otras cosas en prioridad. Y tenemos que tener cuidado porque en los últimos tiempos, ¿sí?, va a haber mucha gente que dice que ama a Dios, pero con sus obras, ¿sí?, no lo demuestra. ¿Sí? Y el apóstol
Pablo es muy terminante en eso. Él le dice a Timoteo que tenía que apartarse de aquellos religiosos, ¿sí? De aquellos que con sus obras niegan lo que dice su fe. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 y versículo 7. Pero al amar a Dios nos vamos a perfeccionar y vamos a obedecerlo a Él. Y estas son condiciones que nos pone y nos muestra Dios a través del apóstol Juan. Claro, ¿cómo vamos a intimar si nosotros estamos en las tinieblas y Dios es luz? ¿Cómo vamos a profundizar nuestra intimidad con Dios si no confesamos nuestros pecados? Porque acordate que el pecado hace una barrera entre Dios y nosotros. ¿Cómo vamos a intimar a Dios si no sabemos y estamos tranquilos de que tenemos a Jesús como abogado? Y eso nos da paz en los momentos de acusación y que Satanás trae cosas del pasado. ¿Cómo no vamos a poder profundizar nuestra relación con Dios si no lo obedecemos? Porque al obedecer le estamos mostrando que lo amamos. Y acordate que la relación es una relación profunda y basada, fundamentada en el amor. Por eso el apóstol Juan acá nos está hablando de estas condiciones que tenemos que tener, que van a ayudar a que podamos profundizar nuestra intimidad con el Señor. Por eso el gran desafío para este tiempo, para estos días, es busquemos andar en luz, busquemos vivir como vive el Señor, agradándole a Él. Porque esto va a hacer que podamos profundizar nuestra relación con Dios. Vivamos confesando nuestros pecados, porque nos ensuciamos a veces y caemos, o una actitud, o una reacción, una palabra indebida, pero podemos confesarlo, podemos arrepentirnos. Acordate que arrepentimiento es darnos cuenta y no volverlo a hacer. Pero podemos ir y confesar nuestro pecado. Y al sacar nuestro pecado del medio vamos a poder profundizar esa relación con Dios. Y el saber que Dios es nuestro abogado va a profundizar nuestra relación con Dios, porque nos va a librar de toda culpa. Y al obedecer, ¿sí?, a su palabra y lo que Él nos pida, va a hacer que nuestra relación con Dios profundice. Así que creo que esto nos va a ayudar, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué punto tenés que profundizar vos? Tal vez te das cuenta que tenés que ser obediente en algo, tal vez te das cuenta que tenés que descansar en que Jesús es nuestro abogado y que no hay culpa del pasado porque Él ya perdonó todo. Tal vez que tenés que confesar algo que no querés confesar y no lo querés cambiar. Tal vez tenés que empezar a cambiar algún estilo de vida o algún pensamiento o alguna conducta que no es de la luz, que a Dios no le agrada. Creo que cada uno de nosotros hay cosas que tenemos que ajustar, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que podemos hacerlo. Lo bueno es que podemos hacerlo y lo bueno es que hoy es una nueva oportunidad para empezar. Hoy es una nueva oportunidad para decir, voy a profundizar mi relación con Dios. Vamos a inclinar las cabezas. Vamos a orar. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios? ¿O te alcanza con una conectividad de 5 minutos, así a lo rápido? ¿Qué tenés que ajustar? Tu obediencia, tienes que ser obediente a Dios en un área que te cuesta. Tenés que confesar y dejar de hacer algo que a Dios no le agrada. Tenés que empezar a vivir en luz, con ese hábito que es de la oscuridad, que a Dios no le gusta, que es pecado. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y del Espíritu Santo para poder cada día estar en mayor intimidad con Dios. Padre, te queremos dar las gracias
por tu palabra, gracias, Padre, por el apóstol Juan, que escribe bajo la guía de tu Espíritu Santo este pasaje que nos hace ver que no de cualquier forma podemos intimar nuestra relación con vos. Ayúdanos, Padre, para vivir en la luz. Ayúdanos a confesar aquellas cosas que a vos no te agradan y que son pecado. Ayúdanos a descansar y saber que vos sos nuestro abogado, tu Hijo es nuestro abogado y que está intercediendo por nosotros. Y ayúdanos, Padre, a ser obedientes a lo que vos nos pedís. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu nos esté asistiendo para que podamos vivir cada día agradándote más. Y Señor, todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.